amigos? Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a un programa más aquí en Ecuador Libre Red. Esta noche vamos a tratar sobre Palestina, 65 años en estado de sitio. Con nosotros está el señor Guido Proaño, él es director de Ecuador Libre Red. Y quien les habla, Luz Elena Cadena, quien les acompañará durante esta media hora de programación. Teníamos dos invitados más a esta reunión, a esta programación, pero por problemas académicos y de otras índoles no han podido estar con nosotros. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a usted, Guido Proaño. Hay que comenzar hablando más o menos del origen del conflicto entre palestinos e Israel. ¿Usted considera que Europa y sus regiones han tenido que ver en el origen del conflicto? Bien, muchas gracias, Luz Elena. Creo que es importante, como se señalaba, remontarnos un poco al análisis del origen, porque hay interpretaciones diversas. Sí. La principal interpretación es aquella que busca dar un sentido estrictamente religioso al origen del conflicto, ¿no? Pero en realidad el tema no tiene un origen de índole religioso, tiene connotaciones de otro tipo y tiene sobre todo una connotación de índole política, y que a medida que ha ido desarrollándose el tiempo tiene una connotación político-militar de carácter estratégica y por lo tanto de carácter económico. La versión más conocida, al menos en nuestra región, en América y en nuestro país, es aquella que busca definir como la presencia del pueblo judío en el Medio Oriente como una presencia histórica, como el retorno de un pueblo que fuera expulsado y que regresaba a tierras que le pertenecían. Pero si analizamos nosotros y miramos ya el desarrollo histórico de la humanidad, lo que ocurría en la región, vamos a encontrarnos que el pueblo que realmente es propietario, el pueblo originario de lo que constituye Palestina e inclusive de lo que es ahora el Estado israelí, es el pueblo árabe, ¿no? Que es el que permaneció durante muchísimos siglos en esa región, y los antecesores del pueblo árabe. Desde más o menos de fines del siglo VII o siglo VII, la población árabe e inclusive islámica era la población predominante en la región, y el retorno y la presencia del pueblo judío era una presencia bastante minoritaria, ¿no? Una presencia que estuvo determinada porque efectivamente el pueblo judío también ha sido víctima de un proceso de opresión, un proceso también de agresión por parte de otros sectores. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de la ex Rusia, ¿no? A finales del siglo XIX e inicios inclusive del siglo XX, los judíos eran objeto de una serie de acciones represivas conocidas como los pogromos. En ese caso obligó, por ejemplo, a la población judía a abandonar esa zona, ¿no? Pero fíjese que esos judíos no fueron a refugiarse en lo que ahora constituye Palestina, sino que prefirieron ir a otros países europeos, ¿no? E inclusive hacia los propios Estados Unidos. Y cuando se produce el conflicto de la Segunda Guerra Mundial también, que son objeto de una represión y una agresión bárbara, condenable desde todo punto de vista, esos judíos también buscaron ir a varios países, entre ellos a los propios Estados Unidos. Y no es por lo tanto que determinaron desde un inicio el retorno a la región de lo que ellos señalan constituye su territorio propio. Entonces, ese es un elemento que hay que tomarlo en consideración. Hacia 1900, por ejemplo, había 1 millón de judíos habitando en los Estados Unidos. Y hacia 1931, por ejemplo, la población judía
en la zona de Palestina apenas llegaba a 100.000. Esa es la idea que nos puede dar a entender cómo es que se ha ido manejando este retorno y esta ocupación a territorios. Y de ahí que nace ese proyecto tan polémico que es el proyecto sionista, el de ir otra vez como reuniendo, unificando al pueblo judío. Sí, el sionismo es una corriente de índole política, ¿no? Y creo que ese es el elemento que muchos sectores no lo entienden, porque es una concepción ideológico-política reaccionaria, racista, ¿no? Porque se levanta sobre el principio de desconocer inclusive el derecho a la existencia misma del pueblo palestino. Tanto es así que la política del Estado israelí está caracterizado justamente por una política de limpieza étnica. Y claro, o sea, retomando el inicio de la pregunta, anterior, las potencias capitalistas y particularmente las potencias europeas y los propios Estados Unidos han jugado un papel fundamental en el proceso de constitución de lo que se denomina ahora como el Estado de Israel. Fue justamente la Gran Bretaña la que impulsó un proceso de retorno, ¿no? y se planteó todo un plan, ¿no? de retorno, una propuesta que conducía a garantizar por parte del ejército británico que permanecía en la región, garantizar la presencia de los judíos que habían retornado a esa zona y ayudar a la constitución del Estado de Israel. Y los Estados Unidos se convirtieron también en uno de los países que estaban totalmente de acuerdo en la partición de Palestina para la constitución de un nuevo Estado. Y evidentemente porque ahí había una connotación política, seguramente los líderes de los Estados Unidos tenían una visión político-militar desde ese entonces también respecto de lo que podría significar la presencia de aliados en esa zona, que puedan cumplir un papel que es el que estamos mirando nosotros que han cumplido a lo largo de la historia. Y en cuanto a la intervención de Estados Unidos, como ya es conocido, Israel ha incumplido un sinnúmero de disposiciones de la ONU y Estados Unidos ha tenido un protagonismo totalmente ahí dentro de los incumplimientos. ¿Usted considera que se debe tomar medidas drásticas o qué medidas serían las convenientes como que para que Israel comience a acatar estas disposiciones de la ONU como un organismo internacional? Israel no va a acatar ningún tipo de resolución. ¿Por el amparo de Estados Unidos? Por el amparo de los Estados Unidos y por el amparo de otras potencias, ¿no? Cuando se crea cuando se produce la partición de Palestina y se da paso a la creación del Estado de Israel, es un proceso, ¿no? Un proceso bastante planificado que me parece que es importante mirarlo, porque los judíos que fueron a colonizar la región tuvieron un plan plenamente concebido, ¿no? Existió previamente una comisión que la constituyeron a nivel internacional, que orientaba la presencia de los judíos en la zona con el criterio de ir a adquirir tierras, y fueron comprando tierras. Pero la adquisición de esas tierras tenía una doble connotación, era una tierra personal, pero también los títulos le entregaban como propiedad de esta comisión internacional, ¿no? Creada por los judíos, de tal manera de que esas tierras se vayan convirtiendo en una especie de propiedad de todo el pueblo judío. Ese es un primer origen. Y claro, lo que ocurre es que hubo sectores propietarios árabes que fueron vendiendo esas extensiones de tierra. Se tomaron algunas medidas de índole legal para impedir que ese territorio pueda ser vendido a esta gente, sin embargo, fueron ilegalmente apropiándose. Entonces, cuando se produce la partición de Palestina, habían ya propietarios judíos de una parte de la tierra, pero era una extensión bastante pequeña. Por aquí tengo yo
un dato, ¿no? Dice, cuando se produce la participación palestina, menos del 10% de la tierra estaba en manos de judíos, ¿no? Una cantidad muy pequeña, ¿verdad? La población judía sería la mitad del Estado, pero sin embargo, los judíos se convertían ya en gobernantes. Ese fue un primer problema, es decir, se reconoció la presencia de un grupo minoritario que no eran originarios de ese sector, se les da la potestad de convertirse en Estado nacional, ¿no? Y ser ellos los gobernantes. Pero, y decía, esa es una visión que venía desde mucho antes, ¿no? Uno de los ideólogos del sionismo a inicios de por los 1921 más o menos, ya había advertido de que en Palestina debía constituirse un solo Estado nacional, pero que ese Estado nacional tendría que ser judío. Estamos hablando del 21. Y recién en el 47 se produce la partición de Palestina, ¿no? Pero también uno de los ideólogos del sionismo, Teodoro Herz, advertía desde un inicio, más o menos podríamos señalar, no textualmente, pero por hoy aceptemos la partición palestina como está, pero nosotros expulsaremos a los palestinos. Eso se planteó inmediatamente. En el 47 se produce la partición, en mayo del 48 el gobierno británico señala que retirará sus fuerzas que supuestamente cumplían una función de control de aplicación de los acuerdos internacionales, pero inmediatamente que se produce la salida de las fuerzas británicas, que también provoca, había un rechazo del pueblo palestino a la presencia del nuevo Estado de Israel, se inicia también, digo, inmediatamente un primer proceso de expulsión masivo de los palestinos que estaban en la zona de Jerusalén. Entonces, ¿qué significa? Ellos desde un inicio trabajaron por la expulsión y la ampliación de las fronteras. El sionismo israelí nunca estuvo de acuerdo solamente en la primera resolución de la ONU de cómo debía estar constituido el Estado. Por eso es que en el 48 empieza un periodo de agresión, un periodo de acción represiva en contra del pueblo palestino, y bueno, lo que se conoce con mucha mayor claridad es el conflicto que se da en el 67, que es el año en el cual Israel, o desde la época en la cual Israel tiene un control de lo que es Cisjordania y la zona de Gaza. Entonces, para muchos, particularmente para la juventud, es muy probable de que piensen de que el conflicto en Gaza, ¿no?, lo que hemos vivido nosotros en este último periodo, lo que hemos conocido, puede para alguna gente aparecer como un conflicto reciente, como un problema un tanto nuevo, diríamos, tal vez de unos pocos años, pero el hecho concreto estamos mirando de que es desde el año 67 en que se produce una ocupación de Cisjordania y Gaza. ¿Cómo logra Israel hacer todo eso? Porque tiene el aval de las potencias de los Estados Unidos, en fin, de las distintas potencias capitalistas, ¿no? Porque para las potencias capitalistas, particularmente para los Estados Unidos, el Estado de Israel cumple lo que podríamos denominar cabeza de playa, ¿no?, en términos un tanto militares. Y para abarcar otro ámbito que es el económico, en cuanto al crecimiento económico de Israel, cabe recalcar la intervención de Estados Unidos para el crecimiento de este Estado. Efectivamente, Israel ha logrado un crecimiento en varios aspectos al amparo del apoyo del capitalismo internacional. Los Estados Unidos han jugado un gran papel. Cuando uno mira los datos estadísticos respecto, por ejemplo,
de las principales, los orígenes de la inversión extranjera en Israel, vamos a encontrar que esas inversiones vienen precisamente de Estados Unidos y de varios países europeos, ¿no? Es decir, no habría un desarrollo de esa economía si no hay esa inversión de estas potencias. Y cuando se mira también hacia dónde vende Israel sus principales productos, vamos a encontrar que también tiene los nexos comerciales con esas mismas potencias, es decir, ahí hay una relación de ida y vuelta, de una dependencia, les venden y le compran, ¿no? Pero hay un elemento importante y es la industria militar de Israel, una industria bélica, ¿no? Que es lo que le ha permitido también un gran crecimiento. El Ecuador ha comprado, por ejemplo, armamento a Israel en distintos momentos y claro, una de las bases que ha permitido el desarrollo económico de ese país es la industria de guerra. Entonces a Israel no le interesa que haya la paz en la región ni en ninguna parte del mundo, porque de producirse un fenómeno de esa naturaleza, una parte importante de su economía sería pique. Entonces ese me parece que es un elemento que hay que tomarlo en consideración. Por eso es importante, creo que hablando de economía, son interesantes e importantes esas iniciativas que en algunos lados se desarrollan en términos de boicot a la adquisición de algunos productos de fabricación israelí, ¿no? Porque mientras esa economía se desarrolle, van a tener los recursos para adquirir los medios materiales, militares, etcétera, para continuar aplicando una política de represión y de limpieza étnica en contra del pueblo palestino. Ya hemos hablado acerca de varios aspectos con relación a Israel y a los israelitas. Ahora cabe tomar en cuenta, en cambio, el otro lado de la moneda, el ámbito palestino y todo lo que tiene que ver con este. Yo empezaba señalando que la presencia del pueblo palestino es una presencia histórica. No es un pueblo que fue a colonizar esa región, es un pueblo originario. Ese es el primer elemento que hay que tomarlo en consideración. Los orígenes de lo que constituyen ahora los judíos era un pueblo no mayoritario en la región en una época histórica concreta. Ese es el otro elemento que hay que tomar en cuenta. Siempre los palestinos fueron el grupo mayoritario en la región. Cuando se produce el retorno, en la práctica nosotros estamos hablando de una política de colonización. Ese es el otro elemento que hay que tomar en consideración. Van a colonizar y van a expulsar a los verdaderos propietarios de sus tierras. No sé, bueno, siempre se dice que toda comparación peca de unilateral, ¿no? Pero ¿qué ocurriría si en lo que constituye ahora el territorio ecuatoriano aparece un grupo que dice: nosotros fuimos los originarios de este territorio, nos pertenece este territorio, y con apoyo internacional empiezan a desalojar a quienes habitamos ahora en el Ecuador a pretexto de que históricamente y apoyado en una visión religiosa mesiánicamente es un pueblo elegido a vivir ahí? Entonces empieza un periodo de expulsión. Esa es la historia del pueblo palestino, es decir, eso es lo que ha sufrido el pueblo palestino. Entonces es un pueblo que está siendo expulsado, es un pueblo que ha resistido. Es importante señalar el tema de que sobre los palestinos se ha creado también una historia, no solo una historia, digamos, o se ha vendido la imagen de un pueblo violento. Es lo que generalmente ocurre también en el plano local cuando se trata de demonizar a sectores que resisten. Y la asociación con el terrorismo. Claro, entonces lo primero que a uno se le ocurre, porque así nos han enseñado a pensar, ¿no? Palestino sinónimo de violentismo, hasta de terrorismo, ¿no? Entonces ese es nos han vendido desde en películas y sobre todo en la información permanente.
El pueblo palestino lo que ha hecho es lo que cualquier pueblo en cualquier parte del mundo haría el momento en que está siendo víctima de una política de expulsión de su propio territorio y una política de anexión de su territorio, ¿no? Y de limpieza. Entonces, ese es el aspecto. Si ha habido una acción de violencia ejercida por los palestinos, es una respuesta a una acción mucho más violenta. Y en esas condiciones, ese ejercicio violento se convierte en un derecho a la supervivencia. Es distinto a promover la violencia para el dominio y es, digamos, a tener que usarla obligada por las circunstancias para poder sobrevivir. Son dos fenómenos totalmente distintos. Entonces, no hay que mirar formalmente este fenómeno, ¿no? Es un pueblo que quiere que se respete su condición de nación. Es un pueblo que quiere que se respete el derecho a tener su propio Estado, ¿no? Y a su autogobierno, porque eso no existe en este momento. El problema más complicado es de que se ha convertido Palestina, y particularmente diríamos Cisjordania y Gaza, se han convertido en las cárceles más grandes del mundo, porque los habitantes en la zona, en esos puntos, no pueden moverse libremente. Y en cuanto al papel de la Organización para la Liberación Palestina. Bueno, la OLP jugó un papel muy importante en un periodo en los años 60 cuando surgió. Fue la respuesta política, de organización política que encontró el pueblo palestino para lograr organizar y desarrollar la resistencia. Tanto es así que la Organización de las Naciones Unidas también les reconoció a la OLP como su representante político. Tenía el estatus de representante político, ¿no? Y podía participar en esos foros de las Naciones Unidas, etc., ¿no? Eso demuestra el papel importante, porque era de alguna manera el reconocimiento al derecho, a la lucha, perdón, por alcanzar un derecho de constituirse como Estado. La OLP desde ese punto de vista jugó un papel muy importante en la acción diplomática, en la acción política y también en la acción de defensa en el plano militar, porque estamos hablando de una zona en la cual el ejercicio militar se ha desarrollado en distintos momentos, pero digamos en distintos momentos con mayor intensidad, pero durante todo este periodo. Lamentablemente la OLP no logró mantener en su interior una unidad ideológico-política, ¿no? Porque en ella confluían una serie de fuerzas políticas también, y fueron surgiendo otras organizaciones, el Frente Popular para la Liberación Palestina y algunos otros grupos. Pero en cuanto tiene que ver al papel que cumplió en un momento, es muy importante. Estuvo al frente de las negociaciones para alcanzar la paz, ¿no? Las que se desarrollaron en varios lados, en Europa, en fin. Entonces me parece que es importante reconocer, y el liderazgo que tuvo Yasser Arafat en un momento específico también muy importante, porque fue la figura política que logró unificar, ¿no?, la lucha de resistencia de los palestinos. De esta manera hemos hecho una breve síntesis, ¿no?, del origen del conflicto, el ámbito económico dentro del Estado de Israel y, por supuesto, el lado de los afectados, del pueblo palestino. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su sintonía. Muy buenas noches.